Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mate. En este video vamos a explicar, como lo había mencionado en un video anterior, cuando tenemos una ecuación diferencial de esta manera, pero entonces no tenemos, o sea, no se cumple esto, es decir, no se cumple la exactitud de la ecuación. Pero entonces lo que podemos hacer es utilizar, o sea, un factor integrante para volver esta ecuación, o sea, es multiplicar por una función que dependa de x o de y, o sea, cualquiera de las dos, tal que al multiplicar la función que hallamos, o sea, nuestro factor integrante, por la ecuación presentada, entonces ahí sí nos dé una ecuación exacta, es decir, que al derivar tenemos entonces cuando multiplicamos el factor integrante por la ecuación, entonces nos va a quedar una función m barrita, que va a ser esto, y o sea, va a ser esta multiplicación de este por este, y vamos a tener una función n barrita que va a ser la multiplicación del mu por el n. Entonces, la idea de este factor integrante es que cuando nosotros hallemos la derivada parcial de m con respecto a y, esto sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces esa es la idea pues de hallar el factor integrante. Pero entonces, ¿cómo hacemos para hallar este factor integrante? Entonces, para hallar este factor integrante, lo que tenemos que hacer entonces es considerar las diferencias, o sea, en el caso de que en el caso de que sea el mu dependiente de x, entonces va a ser la diferencia de la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x multiplicado por 1 sobre n. Y entonces ahí nos va a quedar el factor integrante en términos de x. Si es el caso de y, entonces va a ser la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y por 1 sobre m, y ahí nos va a quedar una función en términos de y. ¿La idea cuál es? Hay casos en donde uno hace esta diferencia y uno puede simplificar y ya todo queda en términos de la variable x. Entonces ahí es cuando vamos a tener un factor integrante en términos de x. Si ese no es el caso, entonces pues tenemos que proceder a utilizar esta otra expresión para encontrar el factor integrante en términos del y. Y entonces pues ahora presento un ejemplo de cómo solucionar este tipo de ecuaciones del factor integrante. Entonces vamos a arrancar. Entonces nos dice esta ecuación diferencial, o sea, tenemos que resolver la ecuación diferencial. 2y al cubo más 6xy al cuadrado por dx más 3xy al cuadrado más 4y al cuadrado por y de y igual a 0. Entonces, como lo decía en el video de ecuaciones exactas, diferenciales exactas, lo que tenemos que hacer primero es verificar pues si es una ecuación exacta. O sea, ahora nosotros, o sea, en general a uno no le dicen como resolver por este método, no, a uno le dicen resuelva esta ecuación, entonces pues uno tiene que empezar a utilizar sus herramientas a ver cómo la soluciona. Entonces, uno no se va a lanzar primero a hallar el factor integrante, uno lo primero que hace entonces es mirar si la ecuación que nos están presentando es una ecuación exacta o no. Entonces, uno saca la derivada parcial de m con respecto a y entonces nos da que es 6y al cuadrado más 12xy. Y sacamos la derivada parcial de n con respecto a x. Y entonces esto nos da que es 3y al cuadrado más 8xy. Por lo tanto, entonces no tenemos que esto y esto son iguales. Entonces sí necesitamos encontrar un factor integrante para poder solucionar esta ecuación. Entonces, lo que hacemos podemos intentar por ambos lados, o sea, para hallar un factor integrante en términos de x o en términos de y. Entonces, empecemos por en el caso de x, entonces tenemos que la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x multiplicado por 1 sobre n es igual a ¿qué? Entonces vamos a tener que es 1 sobre n, entonces va a ser 1 sobre 3x y al cuadrado más 4x por y multiplicado por la diferencia de estos dos, que entonces sería 6y menos 3y al cuadrado, o sea 6y al cuadrado, entonces esto nos daría 3y al cuadrado
Y aquí vamos a tener entonces 12xy menos 8xy, pues nos va a dar más 4xy. Y entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pues podemos factorizar en ambos casos una y. Entonces nos queda y factor de 3y más 4x sobre, y aquí factorizamos también una y factor de 3x y más 4x al cuadrado y simplificamos esto. Y aquí se puede simplificar una x, entonces simplificamos en la parte de abajo una x. Y entonces esto nos queda x factor de 3y más 4. Uy, espérense que aquí cometí un error porque aquí se simplificó la y. Entonces aquí nos queda solo 4x al cuadrado. Y aquí nos queda 4x. Entonces esta y este término se simplifican y nos queda que es 1 sobre x. Y nosotros sabemos que esto es igual a 1 sobre el factor integrante por d mu. O sea, esto es mu por dx. Entonces es simplemente pues hacer una ecuación separable. Entonces simplemente se pasa el dx para acá y se integra. Esto nos queda así. Y pues se integra a ambos lados. Entonces nos queda que esto es el logaritmo natural de x por dx es igual al logaritmo natural de mu. Y entonces, esto acá no va. Solo el logaritmo natural de x y igual al logaritmo natural de mu. Y entonces, si uno pues eleva la exponencial a ambos lados, pues entonces nos va a quedar que x es igual a mu de x. Entonces, por lo tanto, nuestro factor integrante pues va a ser este término, va a ser x. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros entonces no encontramos, o sea, en este fue suerte que encontramos que el factor integrante de una vez dependía de x? Pero entonces, ¿qué pasa? Puede ocurrir que por este lado no nos dé algo simple, o sea, no nos dé algo sencillo para simplificar. Entonces tenemos que buscar por el otro lado, o sea, por, por el lado de que el factor integrante dependa de y. Entonces hacemos esto, la diferencia de estas dos cosas sobre 1 sobre m, y miramos a ver qué pasa con eso. 1 sobre m nos da que es 2y al cubo más 6xy al cuadrado multiplicado por la derivada de n menos esto. Entonces nos daría lo siguiente, nos daría esto menos esto nos daría entonces menos 3y al cuadrado, y aquí 8 nos daría menos 4xy. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer, podemos buscar, o sea, simplificar. Entonces acá podemos sacar factor común y aquí también. Entonces podemos sacar de esta manera menos y factor de 3y más 4x sobre, y aquí nos queda y, podemos sacar y al cuadrado factor de 2y más 6x. Entonces sí, acá simplificamos esto con esto, pero entonces ya no se puede simplificar más este término. Por lo tanto, pues por aquí no es el camino para encontrar nuestro factor integrante, y entonces ahí es cuando se procede, si dado el caso arrancamos por acá, entonces se procede a buscar con la otra variable. Bueno, ya teniendo entonces nuestro factor integrante, que es x, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer entonces es lo siguiente. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, simplemente multiplicar por nuestro factor integrante la ecuación. Entonces nos queda aquí 2xy al cubo más 6x al cuadrado y al cuadrado, todo esto por dx, más 3x al cuadrado y al cuadrado más 4x al cuadrado por y por dy, y todo esto es igual a 0. Y aquí me faltó, aquí es x al cubo porque se multiplica todo. Y ahora sí, entonces esto sería nuestro m barrita y aquí sería nuestro n barrita. De esta manera entonces ya podemos hallar que esto, pues verificamos
que sean exactas, que ya cumpla la condición para ser exacta. Y aquí entonces nos da 6xy al cuadrado más 12x al cuadrado por y. Y de n de x es igual a 6xy al cuadrado más 12x al cuadrado por y. Luego entonces ya tenemos que son exactas y entonces podemos empezar a trabajar como pues a solucionarla como si fuera una ecuación exacta, como lo expliqué en un video anterior. Entonces nosotros sabemos que para hallar esta ecuación diferencial, o sea la solución, es simplemente considerar que la derivada de f con respecto a x es igual al m barrita. Entonces es simplemente sacar la integral, la derivada de f con respecto a x es igual a la integral de 2xy al cubo más 6x al cuadrado y al cuadrado de x más una función que dependa de y. Y entonces esto pues lo integramos con respecto a x, nos da x al cuadrado y al cubo más 2x al cubo por y al cuadrado más h de y. De esta manera entonces ya tenemos esto y pues entonces nuevamente tomamos la derivada parcial de f con respecto a y pues para encontrar nuestra función h y entonces esto nos da 3 x al cuadrado y al cuadrado más 4x al cubo y más h' de y. Y entonces nos devolvemos a mirar qué es lo que necesitamos. Necesitamos que aquí con el factor integrante que cuando saquemos la derivada parcial de f con respecto a n, con respecto a y, nos dé esta ecuación, nos dé esta función. Entonces lo que tenemos aquí es 3x al cuadrado y al cuadrado más 4x al cubo y, es decir que tenemos todo, por lo tanto esto tiene que ser 0. Entonces h' de y es igual a 0, entonces pues tenemos que h de y tiene que ser una constante. Y entonces pues ya tenemos nuestra solución de la ecuación, pues porque va a ser f de x, y igual a x al cuadrado por y al cubo más 2x al cubo y al cuadrado y más la constante c, pero como esto también es una constante, entonces pues podemos escribir todo como la constante igual a k al cuadrado y al cubo más 2x al cubo por y al cuadrado, y aquí entonces tenemos nuestra solución para esta ecuación diferencial. Si te gustó el video, por favor regálame tu like. Si tienes alguna duda, por favor no dudes en dejarlo en los comentarios. Y si quieres saber más de mi contenido, porfa suscríbete a mi canal.